y recibirle vía Sky. Giovanni Galea. Hacemos entonces con esa introducción tuya. ¿Por qué entre triste y alegre? Cuéntame. Bueno, triste por la situación de la pandemia, triste porque los números, como era previsible, los números han llegado a ser bien preocupantes. Nada nos dice que vamos a mejorar, sino que, como ya estaba previsto por los expertos, íbamos a llegar a estos números, vamos a llegar a los 500 y vamos a pasar de eso. Y no hay visos por parte de los diputados de que la situación la quieran corregir. Entonces estamos bien desprotegidos, por eso estoy triste. Y haznos, para nuestros televidentes, a partir de esa percepción tuya, es importante y evidentemente desde tu visión, una narración sucinta de qué es lo que ha ocurrido desde el inicio de la pandemia para llegar a este momento y a esos números. Puede ser muy repetitivo ciertamente, Giovanni, pero tú sabes mejor que nadie que nunca es tarde para ver de dónde venimos y qué es lo que se intentó hacer en términos positivos a partir de tener una visión de país y lo que tristemente habría ocurrido. Si nos haces eso para nuestros televidentes, por favor. Sí, mira, hace unos días el presidente presentó un video que sintetizaba, resumía la cronología, la historia, lo que ha sucedido con el tema de la pandemia en El Salvador. Ahí estaban los datos, ahí estaban los testimoniales, y eso deja en claro. Mi manera de resumirlo sería la siguiente. El presidente, a partir de un principio básico, que era prima la salud por sobre la economía, tomó desde el mes de enero una serie de medidas tempranas, radicales, para evitar que la pandemia tuviera un impacto demasiado alto y doloroso para el país. Estas medidas que tomó afectaban la economía, implicaban un cierre de la economía. Y el presidente dijo, vamos a sacrificarnos en el campo económico para preservar la salud. Un sector de la oposición lo entendió, entre ellos ANEP, entre ellos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal, los diputados se reunieron en Capres y validaron el plan presentado por el presidente Bukele y el proyecto de ley correspondiente. Ahí estuvo la ANEP, cuando la dirigía Luis Cardenal. Entonces se trabajó con un plan y se pudo controlar, se pudo minimizar los impactos del virus. Pero de la noche a la mañana la situación cambió y apareció en escena de manera muy rara, de un día para otro, como presidente de la ANEP, Javier Simán. Y la estrategia de la oposición cambió y empezó una estrategia de bloqueo sistemático al plan de la lucha contra el virus. Javier Simán manifestó su oposición total al cierre de la economía, es decir, propuso el principio inverso. Primero la salud, después la economía, y él dijo no, economía, no, ya veremos lo de la salud. Y a eso, habiendo validado el plan antes, se alinearon con la nueva estrategia de Javier Simán de bloqueo, se alinearon el fiscal, los diputados, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ANEP misma, y todo cambió. Empezaron los problemas, empezaron a dispararse los números, empezaron a quitarle las herramientas al presidente y llegamos a un momento en que le quitaron todo. Y como él mismo lo ha expresado, dejaron al gobierno como mero administrador de hospitales. Esa es la situación. Ocurre desde la perspectiva de muchos que aún con esa dificultad el gobierno demuestra eficiencia
en el manejo de la pandemia? El presidente lo dijo. Él dijo, bueno, si no tenemos más alternativa que ser solo administradores de hospitales, vamos a ser los mejores administradores de hospitales. Y lo ha cumplido. Por esa razón es la que está ubicado como está ubicado Nayib Bukele en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Por esa razón, por esa eficiencia, por esa ecuanimidad y por no haber cedido a la tentación, que muy bien podía haberlo hecho. Puede hacerlo todavía. Eso depende de él. Alguna vez él llamó a esa situación, puedo apretar el botón. Estoy hablando de romper el hilo constitucional. No lo ha hecho. Es un dictador sui generis, Nayib Bukele, porque siendo dictador ha dejado que los demás poderes le quiten todas las herramientas. A esto mismo se lo hubieran hecho a Pinochet, se lo hubieran hecho a Ríos Montt, o se lo hacen a Daniel Ortega, y ahí no queda diputado, ni magistrado, ni fiscal que valga. O a Hugo Chávez. O a Hugo Chávez. O el que está ahorita, Maduro, ¿eh? Exactamente. Giovanni, yo siempre me gusta hacer énfasis en esto, y no sé si se te fuerce mucho, pero a mí me conmueven mucho las imágenes del Hospital El Salvador, por ejemplo, está en el marco de esta eficiencia, como ayer o antier creo que lo proyectamos aquí en el programa, como el ministro de Salud coordinaba los pacientes que llegaban ya de los distintos hospitales COVID a unas instalaciones de primer mundo. A mí me conmovió mucho porque eso no era posible verlo hace 4 o 5 meses cuando le decían que hiciera hospitales carpa. Con todos los bemoles que pueda tener el proceso de funcionamiento del hospital, eso evidentemente, Giovanni, es una gran imagen y un gran mensaje que los salvadoreños captan de la eficiencia del Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia. Pero tú, ¿cómo lo ves? Yo, digamos, te acabo de decir lo que yo percibo, pero quisiera ver tú cómo lo ves. Mira, por eso te decía entre triste y alegre, ¿no? Como curruchinche mareño, dicen, porque la tristeza por la situación de la pandemia, por las víctimas, muertos y nuevos casos, al alza. Y bueno, una relativa alegría porque por esa eficiencia, por el orgullo de tener el mejor presidente del mundo, evaluado en las encuestas. A mí me llama la atención esta, sobre todo porque este es el ranking de enero, ¿no?, del 2020, ¿no? Pero este era de América. O mejor dicho, esta sí es de América. Cuando uno lo ve, es de América y dice Nayib Bukele 84, Martín Vizcarra del Perú. Uno podría inferir que Martín Vizcarra del Perú lo ha hecho bastante bien en el Perú, porque estaba, si no mal recuerdo, en enero en el 4º o 5º y ha subido al 2º. Luis Alberto Lacalle Pou, 63 del Uruguay, Alberto Fernández de Argentina, 59, y Danilo Medina de República Dominicana, 54. Este es Latinoamérica. Ahora, esos números le ayudan muchísimo al presidente Nayib para la siguiente, que es la más importante. Por favor, producción, para comentarla y compartirla, que es precisamente la siguiente. Es la aprobación que otorga la opinión pública a sus gobernantes, ¿no? De abajo hacia arriba, Giuseppe Conte con el 65, Martín Vizcarra 65, Angela Merkel 71, Leo Varadkar de Irlanda 75 y Nayib 84. Giovanni, uno puede cometer para algunos cualquier error de exageración en el calificativo, pero es que esto no tiene antecedente, no tiene parangón. Entonces, ¿cómo encontramos el parangón para que esto ocurra? O sea, la frase es sentenciosa. El mejor presidente del mundo en este momento, de acuerdo a la opinión pública. Es que hay que recordar varios procesos. Uno es que había desde principios de finales del siglo pasado
desde los años 90 y todo lo que ha transcurrido el siglo XXI, había un fenómeno de desprestigio global de la clase política. El desprestigio fue global. Recuerda que los bipartidismos instalados incluso en Europa se quebraron y emergieron nuevas fuerzas como Podemos en España, por ejemplo, que metió en serios problemas al bipartidismo tradicional, sí. PSOE, PP. En Alemania se quebró el bipartidismo con la emergencia de nuevos sectores, pero en casi toda Europa había estado siendo gestionada por la socialdemocracia. La socialdemocracia perdió en casi todos los países, en las elecciones del 16, del 15, 16, 17. Y en América Latina pasó lo mismo. No. Había un desprestigio global. Perdió Hillary y un emergente como Donald Trump fue el que ganó. En México se quebró el bipartidismo PAN-PRI también. Entonces, El Salvador estaba en lo mismo. El FMLN y Arena estaban absolutamente desprestigiados como partidos, sus presidentes huyendo, presos, múltiples casos de corrupción, la gente hastiada. Y aparece el joven político, alcalde de San Salvador, exalcalde de Nuevo Cucatlán, con un estilo político muy distinto que caló hondo en los salvadoreños. Pero lo que vimos ya como alcalde de San Salvador y luego como presidente fue que además de ese proceso había una excepcionalidad en el liderazgo de Nayib Bukele. Esa excepcionalidad puede tener múltiples explicaciones. Una puede ser su extremada inteligencia, su habilidad, el hecho de que es un millennial en términos políticos, ¿no? Eso que es su capacidad de atender velozmente muchos problemas a la vez, ¿no? Que eso es muy de millennial, de trabajar con muchas pantallas a la vez. Pero también la excepcionalidad tiene que ver para mí desde como un aspecto que es para mí lo que explica la excepcionalidad de Nayib Bukele. Lo he dicho de diferentes maneras, pero la manera más clara de decirlo es que representa de manera inequívoca los intereses de la mayoría, de la inmensa mayoría social. Y la inmensa mayoría social somos la clase media, los pobres y los que viven en extrema pobreza. Representa inequívocamente nuestros intereses mayoritarios. Esto no pasa normalmente con los liderazgos normales, tradicionales, en el mundo. Es un tema que cada día está tomando muchísimo más fuerza, muchísima más consistencia, a partir que de plano, lo que tú acabas de decir, ese maletín no va a llegar, esa manera de haber o de cómo se hacían las negociaciones antes ha desaparecido totalmente y han intentado apretar y apretar y apretar para que él pueda, digamos, aflojar un poco, y no lo ha hecho. Es decir, uno lo tuvo más claro con la llegada de el equipo de gobierno a la Asamblea Legislativa, los 6 días, y el punto fue que sacaron una ley así, ¿verdad?, a fuerza, a tope, y a que la gente iba a reconocer, según ellos, que era lo más importante, lo que ellos veían, y el tiempo ha visto que se desvaneció todo eso. Sí, es que hay que entender que Nayib Bukele hizo dos cosas, porque uno pudiera entender que el presidente anda el pisto en la bolsa y depende de su voluntad dárselo o no dárselo, en lo oscurito, como sea, y que Nayib es tan honrado, tan honesto, que teniendo el pisto en la bolsa dice no, no se los doy. No es así. Es que las primeras 2 medidas que Nayib Bukele tomó al llegar al gobierno, una, eliminar de tajo la partida secreta. Es decir, esos gastos discrecionales a los que tenían derecho los presidentes,
y que permitió que nos robaran 300 millones uno y 300 millones el otro, y cualquier cantidad los demás. Entonces Nayib Bukele lo primero que hizo fue eliminar de tajo esa partida de fondos reservados. No tiene Nayib Bukele la potestad de hacer gastos que no sean auditables. Por eso no va a haber maletines negros. Pero la segunda medida fue traer las CICIES. No. Y entonces tiene dos instrumentos ahí que impiden el fluir de maletines negros. Por lo tanto, si los diputados calculan, en un pésimo cálculo político, que persistiendo en la labor de bloqueo van a desesperar a Nayib Bukele y le van a terminar doblando el brazo, y finalmente sí les va a mandar su maletín negro, están perfectamente equivocados. Eso no va a ocurrir. ¿Tú cómo ves el horizonte para los partidos políticos y particularmente para Nuevas Ideas, que es la herramienta política legislativa con que espera contar el presidente Nayib Bukele para avanzar en función de la mayoría de los salvadoreños? Mira, por el contexto político y por circunstancias dadas en el país, por ese desajuste entre elección presidencial y elecciones municipales y legislativas, se dio un problema. Es que, Nayib Bukele gana la presidencia de la República, se convierte en presidente, pero solo controla el Ejecutivo. Sí. Es decir, que toda la institucionalidad queda intacta en manos de sus adversarios. Eso lo sabíamos. Pero entonces, por esas circunstancias, el triunfo del 3F fue solo el primer paso. Sabíamos que teníamos que dar 2 pasos. Por eso las elecciones que vienen, las del 28F, son decisivas, porque ahí se consuma el triunfo obtenido el 3F. No, solo entonces va a ser posible viabilizar el plan, el programa político, el programa económico, el programa social que tiene el presidente Bukele. Sin mayoría municipal y legislativa, el presidente Bukele no puede viabilizar su proyecto, no va a ser posible. Por una razón, porque va a estar siendo bloqueado por la mayoría municipal y legislativa, si queda en manos de sus adversarios. Vamos a prolongar esta situación. Estoy citando al doctor Nelson García. ¿Cómo le habrá quedado el ojo a la aguja con su encuesta ahora que el presidente obtiene 2 primeros lugares a nivel continental y mundial según la encuestadora Mitofsky? ¿Qué te parece? Porque al final, digamos que intentaron hacer avispero el fin de semana con esos números. Sí, bueno, ya hemos hablado del tristísimo papel, lamentable, deplorable papel, deplorable giro de la UCA de pasar de la opción preferencial por los pobres que encarnó de manera emblemática y martirial el padre Yacuría, pasar a la opción preferencial por ANEP y por CUSADES, por la oligarquía. Una operación comercial de los padres jesuitas actuales. Es lamentable, es lamentable. O sea, esa casa encuestadora que fundó Ibizate, el padre Ibizate, con un concepto no electoral, sino sociológico de profundidad, con una metodología muy rigurosa, ha llegado a ser lo que es, y va a empezar a moverse al ritmo de la conveniencia de CUSADES y de ANEP. Que valga decir, ¿no? Presidente de ANEP, Javier Simán. Presidente de CUSADES, Miguel Ángel Simán. Ve qué bonito. Chulada.